Alejandro irrumpió en la habitación del asilo con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Solo para encontrar a su madre. María. Una mujer negra de 65 años que lo había adoptado cuando era un niño huérfano en Madrid. Tumbada en la cama con los ojos vidriosos y la piel pálida. Claramente bajo el efecto de algún sedante potente que no figuraba en su historial médico. El cheque de 1 millón de euros que acababa de firmar esa mañana para la fundación que regentaba el asilo aún quemaba en su bolsillo. Un gesto de su generosidad corporativa que ahora se revelaba como una trampa cruel. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? Él. El exitoso CEO de una empresa tecnológica en Barcelona. Un hombre gay que había luchado contra prejuicios toda su vida. ¿Para no ver las señales de abuso en el lugar donde había confiado el cuidado de su única familia? María murmuraba incoherencias. Su mano temblorosa alcanzando la de Alejandro mientras él se arrodillaba junto a la cama. El olor a antiséptico y decadencia invadiendo sus sentidos. Hacía apenas unas horas. En la elegante sala de juntas de su compañía. Había posado para las fotos con el director del asilo. Un hombre de aspecto impecable llamado Eduardo. Sonriendo ante las cámaras mientras firmaba el donativo que supuestamente mejoraría las instalaciones para ancianos vulnerables como su madre. Ahora, enfrentado a esta realidad, Alejandro sentía una oleada de ira y culpa que le cortaba la respiración. ¿Era esto una venganza personal? ¿O algo más siniestro ligado a sus secretos? Javier. Su pareja desde hacía 3 años. Esperaba en el pasillo. Su rostro moreno contraído por la preocupación. Javier. Un profesor de historia de 32 años. Había sido el primero en notar algo extraño en las visitas anteriores. María parecía más somnolienta. ¿Menos coherente? Pero Alejandro. Absorto en su mundo de reuniones y contratos. Lo había atribuido al envejecimiento natural. Tenemos que sacarla de aquí ahora mismo. Susurró Javier cuando Alejandro salió de la habitación. Pero el CEO sabía que no era tan simple, el asilo estaba respaldado por influyentes figuras de la sociedad española. Y cualquier acusación podría desatar un escándalo que amenazara no solo su carrera, sino también su identidad pública como hombre gay en un entorno aún conservador. Alejandro recordó el día en que había venido a España desde un orfanato en Colombia. Adoptado por María. Una inmigrante etíope que había construido una vida en Madrid trabajando como enfermera. Ella lo había criado con amor feroz. Defendiéndolo de los bullies que se burlaban de su origen mixto y, más tarde, de su orientación sexual. Eres mi hijo. Y eso es todo lo que importa. Le decía siempre. Pero ahora, al ver su estado, Alejandro se preguntaba si su éxito lo había alejado de ella. Si su decisión de internarla en ese asilo de lujo había sido un error egoísta para aliviar su propia culpa por no poder cuidarla en casa mientras mantenía su relación con Javier en secreto ante la familia extendida. De camino al hospital, donde llevarían a María para un examen urgente, Alejandro marcó el número de su abogado. Necesito que investigues todo sobre este lugar, dijo con voz temblorosa. Javier conducía en silencio, su mano apretando la de Alejandro en un gesto de apoyo silencioso. Pero el CEO sentía el peso de las decisiones pasadas, había elegido el asilo por su reputación. Influenciado por Eduardo, quien casualmente era un viejo conocido de su círculo profesional. ¿Era coincidencia que Eduardo supiera de su orientación sexual y la usara como palanca? La tensión en el coche era palpable. Un preludio a las confrontaciones que vendrían. Al llegar al hospital, los médicos confirmaron lo peor, trazas de benzodiazepinas en exceso en el sistema de María. No prescritas por su doctor habitual. Esto no es un error, es intencional, murmuró el médico. Y Alejandro sintió un nudo en el estómago. Javier lo abrazó en el pasillo.
Pero incluso ese gesto de consuelo se sentía cargado, su relación, aunque sólida, había sido probada por la presión familiar de Alejandro, quien aún no había salido del armario ante sus tíos conservadores en Sevilla. ¿Por qué alguien haría esto?, preguntó Javier. Y Alejandro supo que la respuesta yacía en su propio pasado. En las donaciones que había hecho para comprar silencio y aceptación en una sociedad que aún juzgaba duramente a los hombres como él. Esa noche, en su apartamento en Barcelona, Alejandro no pudo dormir. Javier intentaba calmarlo, recordándole sus logros, fundar una startup que ahora valía millones, abogar por derechos LGBT en foros privados. Pero el descubrimiento de María lo confrontaba con su hipocresía. Había donado a causas sociales para pulir su imagen. ¿Pero a qué costo? Al amanecer, recibió una llamada anónima: si no quieres que tu secreto salga a la luz, mantén la boca cerrada sobre el asilo. El chantaje era claro. Y Alejandro se dio cuenta de que su vida perfecta era una ilusión frágil, construida sobre compromisos morales que ahora se desmoronaban. La investigación comenzó en serio. Alejandro contrató a un detective privado, un hombre discreto llamado Carlos, quien empezó a desenterrar conexiones entre el asilo y una red de corrupción en el sector de la salud. Mientras tanto, María se recuperaba lentamente en el hospital, sus ojos recuperando el brillo mientras contaba historias fragmentadas de personal que la obligaba a tomar pastillas extras. Pensé que era por mi bien. Hijo, dijo ella. Y Alejandro sintió una puñalada de culpa por no haberla visitado más. Javier, siempre el racional, sugería confrontar a Eduardo directamente. Pero Alejandro temía las repercusiones, perder inversionistas, enfrentar el escrutinio público sobre su vida privada. En una reunión secreta con Carlos, el detective reveló que Eduardo tenía antecedentes de extorsión y que el asilo usaba donaciones para encubrir abusos. Tu cheque fue el cebo, dijo Carlos. Alejandro se sintió traicionado. Había conocido a Eduardo en un evento de networking, donde el director del asilo había insinuado conocimiento de su relación con Javier. ¿Usó eso contra mí?, se preguntó Alejandro. Y la respuesta lo impulsó a actuar. Pero cada paso adelante traía un costo: llamadas amenazantes, emails anónimos que insinuaban outing público. Javier, preocupado, le rogaba cautela: no pierdas todo por esto. Pero Alejandro sabía que el silencio era la verdadera traición, a su madre y a sí mismo. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones tensas. Alejandro decidió confrontar a Eduardo en su oficina, un edificio moderno en las afueras de Madrid. Al entrar, el director lo recibió con una sonrisa falsa, extendiendo la mano como si nada hubiera pasado. Alejandro, qué placer verte. ¿Cómo está tu madre? La pregunta era un dardo envenenado. Y Alejandro luchó por mantener la compostura. Sabes exactamente cómo está, drogada por tu personal. Devuélveme el cheque y detén esto ahora. Eduardo se rió, negando todo. Pero sus ojos traicionaban el pánico. Cuidado con las acusaciones, amigo. Tu vida privada podría complicarse. La amenaza era explícita. Y Alejandro sintió el peso de su orientación sexual como una cadena. En España, aunque los derechos LGBT habían avanzado, en círculos conservadores como el de sus inversionistas, un outing forzado podría derrumbar su imperio. De regreso en Barcelona, compartió el encuentro con Javier, quien lo abrazó con fuerza.
No estás solo en esto, dijo Javier. Pero Alejandro se preguntaba si su pareja entendería el sacrificio. Javier provenía de una familia abierta en Valencia, mientras que la de Alejandro, con raíces católicas estrictas, aún lo presionaba por un matrimonio heterosexual. María, ya en casa con ellos temporalmente, comenzaba a revelar más detalles. Era una enfermera llamada Laura quien me daba las pastillas extras. Decía que era por orden del director. Alejandro investigó a Laura y descubrió que era sobrina de Eduardo. Parte de un esquema familiar para mantener a los residentes dóciles y maximizar ganancias. El detective Carlos confirmó, el asilo inflaba facturas con donaciones como la suya. Pero al profundizar, Alejandro encontró un vínculo personal. Eduardo había sido amigo de su tío en Sevilla, quien siempre había sospechado de su sexualidad y lo había advertido contra pecados modernos. La paranoia crecía. Alejandro recibía mensajes anónimos con fotos de él y Javier en momentos íntimos, tomados en público pero editados para parecer comprometedores. Si denuncias, todos sabrán, decían. Javier, furioso, insistía en ir a la policía. Pero Alejandro dudaba, ¿y si el outing destruía su relación con María? ¿Quién? Aunque aceptaba su orientación, ¿temía el escándalo social? En una cena tensa, María lo confrontó: hijo. ¿Esto es por ti, Javier? No dejes que te chantajeen. Sus palabras lo sacudieron. Recordándole su lucha interna, había escondido su amor por miedo, pagando un precio emocional alto. Decidido a romper el ciclo, Alejandro reunió evidencia con Carlos. Descubrieron que el asilo había drogado a otros residentes para silenciar quejas sobre negligencia, usando donaciones para sobornos. Pero el costo personal era inmenso. Javier comenzó a cuestionar su compromiso. Si no luchas por nosotros, ¿qué somos?, dijo en una discusión acalorada. Alejandro, herido, admitió su miedo. Crecer en una sociedad donde los gays eran marginados lo había marcado. Y el éxito era su armadura. Esa noche hicieron las paces. Pero la tensión linger. Un recordatorio de las grietas en su relación. Una traición inesperada llegó cuando su asistente personal, un joven llamado Miguel, confesó haber filtrado información a Eduardo por dinero. Miguel, también gay pero en el armario, había sido manipulado con promesas de protección. Lo siento, jefe. Pensé que era lo correcto. Alejandro lo despidió. Pero la traición lo hizo cuestionar a todos a su alrededor. ¿Cuántos más sabían de su secreto y lo usaban? Con Javier a su lado, decidió avanzar. Presentaría cargos, arriesgando todo. Pero antes, confrontó a su familia en Sevilla. Viajando al sur, Alejandro reunió a sus tíos en la casa familiar. Soy gay. Y estoy con Javier. Y alguien usa eso para lastimar a mamá. El silencio fue ensordecedor. Su tío mayor, un hombre devoto, explotó: esto es una vergüenza. Por eso pasan estas cosas. Las palabras dolieron, reviviendo viejos prejuicios. Pero su tía, más compasiva, intervino: María siempre te defendió. Haz lo que debes. El viaje fue un punto de inflexión. Alejandro regresó fortalecido, pero con el corazón pesado por el rechazo familiar. Mientras tanto, María se recuperaba. Pero el trauma la había cambiado.
No quiero ser una carga, decía, ignorando que su fuerza era la inspiración de Alejandro. Javier, viéndolo sufrir, organizó una cena romántica para recordarle su amor. Lucharemos juntos, prometió. Pero al día siguiente, un artículo anónimo en un tabloide insinuaba irregularidades en su compañía, ligadas a su vida personal controvertida. El escándalo comenzaba. Y Alejandro supo que el precio de la verdad sería alto. La tormenta mediática estalló cuando Alejandro presentó la denuncia formal contra el asilo. Los titulares gritaban: CEO acusa a prestigioso asilo de abuso tras donación millonaria. Pero pronto, filtraciones anónimas revelaron su orientación sexual, el donante gay en el centro de la controversia. Alejandro vio su vida expuesta en redes sociales, con comentarios homofóbicos inundando su perfil. Inversionistas llamaban, preocupados por la imagen de la compañía. Esto podría costarnos millones, dijo su socio. Pero Alejandro, con Javier a su lado, se mantuvo firme: la verdad vale más. María, ahora en un nuevo centro de cuidado bajo vigilancia estricta, lo apoyaba incondicionalmente. Estoy orgullosa de ti, hijo. No dejes que te rompan. Sus palabras lo impulsaban. Pero el costo emocional era devastador. Javier enfrentaba acoso en su escuela, donde padres conservadores cuestionaban su idoneidad como profesor. Por tu culpa, le dijo un colega. Y Javier, herido, confrontó a Alejandro: elegiste esto sabiendo el riesgo. ¿Valió la pena? La discusión escaló, revelando grietas profundas. Javier quería una vida abierta, mientras Alejandro había vivido en el miedo. En el tribunal preliminar, Eduardo negó todo, presentando testigos falsos que pintaban a María como inestable. Pero la evidencia de Carlos, registros médicos alterados, transferencias bancarias sospechosas, comenzó a inclinar la balanza. Alejandro testificó, su voz temblando al describir el descubrimiento de su madre. Esto no es solo sobre dinero, es sobre dignidad humana. El juez, impresionado, ordenó una investigación profunda. Pero fuera de la corte, Eduardo lo abordó: retira los cargos, o destruiré tu relación. Reveló fotos privadas, obtenidas a través de Miguel. La traición de Miguel dolía, pero Alejandro la usó como combustible. Confrontó a su ex asistente. ¿Quién? Arrepentido, acordó testificar contra Eduardo a cambio de inmunidad. Fui manipulado por mi propio miedo, admitió Miguel. Esta alianza inesperada fortaleció el caso. Pero también expuso a Alejandro a más escrutinio: ¿era él un héroe o un hipócrita que había usado su poder para esconderse? En una entrevista televisiva, defendió su causa: ser gay no me hace menos, me hace más fuerte contra injusticias como esta. Las reacciones fueron mixtas: apoyo de la comunidad LGBT, pero rechazo de sectores conservadores. Javier, abrumado, consideró romper. No sé si puedo manejar esto, confesó una noche. Alejandro, aterrorizado de perderlo, reveló su vulnerabilidad: te amo. Y por ti lucho. Hicieron las paces. Pero el daño estaba hecho, su relación pendía de un hilo. Mientras, María enfrentaba su propio conflicto: culpaba a su hijo por exponerla, pero admiraba su coraje. En Etiopía, aprendí a pelear por lo justo.
le dijo, inspirándolo a perseverar. El punto de quiebre llegó cuando descubrieron que el tío de Alejandro había estado involucrado tangencialmente, recibiendo comisiones del asilo. La confrontación familiar fue brutal. Pensé que te ayudaba a corregirte, gritó el tío. Alejandro, devastado, cortó lazos. Elegí mi familia verdadera, mamá y Javier. Esta decisión liberadora, pero dolorosa, lo impulsó a exponer la red completa de corrupción, involucrando a políticos locales. La presión social crecía. Protestas fuera de su oficina demandaban transparencia. Alejandro, exhausto, cuestionaba sus elecciones. ¿Había sacrificado demasiado? Javier, viéndolo quebrar, organizó un viaje corto a la costa, donde reconectaron. Somos más fuertes juntos, afirmaron. Pero al regresar, una bomba, Eduardo huyó, dejando evidencia que implicaba a más. El caso se volvió nacional, con Alejandro como figura central en el debate sobre derechos y corrupción. Con Eduardo capturado en Portugal y extraditado. El juicio culminó en una victoria amarga. El director fue condenado por fraude y abuso. El asilo cerrado. Y las víctimas compensadas. Alejandro devolvió su donación, redirigiéndola a organizaciones genuinas para ancianos y LGBT. Pero el precio fue inmenso. Su compañía perdió contratos, obligándolo a vender acciones para sobrevivir. Peor aún, el outing público tensó su relación con Javier, quien se mudó temporalmente para procesar el trauma. Necesito espacio, dijo, dejando a Alejandro solo con su culpa. María, completamente recuperada, se mudó con él, ofreciendo consuelo. Hiciste lo correcto, hijo. El dolor pasa. Sus palabras lo ayudaron a reconstruir, fundando una fundación contra abusos en asilos, usando su experiencia para abogar por cambios. Pero internamente, luchaba con la duda. ¿Había valido la pena exponer su vida por justicia? Reconciliado con Javier meses después, su amor emergió más fuerte, pero marcado por cicatrices. Aprendimos a no escondernos, reflexionó Javier. Alejandro enfrentó las secuelas sociales, amigos perdidos, pero aliados ganados en la comunidad LGBT. En un discurso en Madrid, compartió su historia. La verdadera traición es el silencio ante la injusticia. El aplauso fue ensordecedor. Pero en privado, lloraba las pérdidas. Su tío nunca se disculpó, simbolizando el rechazo persistente en una España dividida. Al final, Alejandro miró atrás. El shock inicial lo había despertado a sus contradicciones, forzándolo a elegir entre comodidad y verdad. María, Javier y él formaban ahora una familia unida. Pero el camino había sido de sacrificios. ¿Fue correcto priorizar la justicia sobre la privacidad personal? ¿O el costo emocional justifica a veces el silencio?